Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. El día de ayer iniciamos a revisar lo que es el tubo digestivo en su porción del intestino delgado. Eh, Como recordarán, el intestino delgado pues va a iniciar a nivel del píloro, ¿sí? Después de que termina el estómago, y su primera porción es el duodeno. Luego tenemos el yeyuno, luego tenemos el ilion. Es una estructura tubular cuya función es el de propulsar el quimo, convertirlo en kilo y absorber la mayor cantidad de nutrientes posible o necesaria de esta mezcla. Por otro lado, pues es también la porción mucho más larga de todo el intestino, de todo el tubo digestivo, ¿sí? Llegando a alcanzar varios metros, entre 6 y 7 metros de longitud. Para el caso estábamos revisando la primera porción del duodeno, perdón, la primera porción, que es el duodeno, ¿sí? Tiene una forma de letra C con 4 porciones, una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. Y de ahí seguiría el yeyuno. Entonces, en cuanto a su configuración interna, pues resulta que este tiene dos capas musculares. Sí, y en su interior lo que nos importaba de la configuración interior son las austras. Las austras van a ser este tipo de depresiones o pliegues que se encuentran en todo el interior del tubo digestivo, pero en todo el interior del intestino delgado. También se pueden ver en el intestino grueso, pero ahí son de mayor tamaño, ¿sí? Algo que nos sobresale a la vista y que ya habíamos explicado es que en el interior, en la segunda porción del duodeno, la porción descendente, observamos dos ámpulas o salientes, ¿sí? O papilas, en este caso, que son una papila mayor y una papila menor. La papila mayor se le conoce como ámpula de Vater y es donde van a desembocar en combinación tanto el conducto colédoco de la vesícula y el hígado como el conducto de Wirsung o de Wirsung, que es el conducto que transporta las secreciones pancreáticas, ¿sí? Es en este punto donde el quimo que viene del estómago, que ya es el bolo alimenticio mezclado con saliva, mezclado con el ácido gástrico, se va a mezclar con las secreciones tanto pancreáticas como biliares y se convierte ahora en quilo, mucho más líquido y mucho más fácil de transportar. Por encima y adentro de esta, por encima y adelante, perdón, de esta papila encontramos la papila menor, donde desemboca un conducto accesorio del páncreas, también llamado conducto de Santorini. En la imagen las podemos marcar como en verde aquí, la mayor, o ámpula de batería aquí, la menor. Ahora, en cuanto a la irrigación, vamos a ir viendo la irrigación de los diferentes órganos porque cuando toque ver el aparato circulatorio, pues resulta que lo que hay que ver en el aparato circulatorio es un órgano que es el corazón y lo demás son vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos que nos van a ir dando la irrigación de todas las partes del organismo. Para el caso, vamos a identificar en esta imagen primero el origen de las arterias que van a irrigarnos al intestino delgado. Entre ellos, primero tenemos aquí marcado en verde una pequeña porción de la aorta abdominal. La aorta viene a ser el vaso sanguíneo de mayor calibre, la arteria en particular de mayor calibre en el organismo. Sí, también la podemos encontrar aquí, aorta abdominal. Esta aorta abdominal va a dar como raíz, ¿sí? Otro vaso sanguíneo grande que es el tronco celíaco. En el caso de la imagen, aquí lo que observamos es un pequeño trayecto, un muy pequeño recorrido. Este tronco celíaco luego nos va a dar ahora una arteria hepática común. Esta arteria hepática común pues va a dar más adelante algunas ramas, pero lo que nos importa de esta arteria hepática común es que nos va a dar la irrigación de lo que sería el duodeno, como a través de la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal la encontramos de este lado. ¿Sí? Arteria gastroduodenal es la que encontramos aquí en morado. Si siguen el trayecto va a irrigar prácticamente dando pequeñas ramas para irrigar completamente el duodeno. Entre ellos va a dar una rama principal, que es la arteria pancreatoduodenal superior y posterior, porque va por detrás tanto del páncreas como del duodeno.
¿sí? Es la que encontramos de este lado. Aquí subrayada en rojo. Y es la que nos va a dar los ramos para para irrigar, perdón, esta porción del duodeno. Según se puede ir determinando de forma más desglosada el asunto de la irrigación del duodeno por porciones según la arteria que va, ¿sí? Porque pues por ejemplo tenemos la arteria pancreatoduodenal superior posterior y hay una pancreatoduodenal superior anterior, así como una arteria gastromental, pero esta viene de otra rama, ¿sí? Esto vayamos a irlo viendo como un breve chispazo de lo que viene más adelante cuando veamos aparato circulatorio, que tenemos que ir viendo las ramas de cada una de las arterias que salen del corazón. Aquí tenemos una vista posterior, visto desde atrás, desde el retroperitoneo. ¿Sí? Entonces lo que observamos son unos arcos. Aquí hay un arco anterior de arterias y un arco posterior. ¿Sí? Estos arcos van a estar formados por la unión de varias arterias. Esas arterias viene primero todo de la gastroduodenal. Aquí se las marcó en azul. Y esta nos va a dar dos pancreatoduodenales superiores y dos inferiores. Las pancreatoduodenales son anterior y posterior, ¿sí? O sea, una está por delante y una está por detrás del páncreas. Y a las posteriores, pancreatoduodenal inferior. Hay una posterior y hay una anterior, que todas vienen de una común. Sí, que es la pancreatoduodenal anterior. Perdón, pancreatoduodenal inferior. Entonces, para acabar pronto, pues la irrigación del duodeno viene de las arterias pancreatoduodenales. 4 arterias pancreatoduodenales anteriores y posteriores, superiores e inferiores. ¿Sí? Parece trabalenguas, pero es fácil de recordar porque todas se llaman igual, nada más cambia su localización. Ahora, en la siguiente porción, ahora bien, es así como comentaba, la irrigación de los órganos no va a depender solamente de una arteria. Normalmente todos los órganos que vamos a ver a lo largo de nuestras clases de anatomía tienen vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia esos órganos y vasos sanguíneos que la recogen. En este caso, como ya dije, los vasos que lo llevan son las arterias, los vasos que recogen la sangre ya utilizada son las venas. Entonces todos los órganos tienen vasos sanguíneos arteriales y vasos sanguíneos venosos. ¿Sí? Entre todos se encargan de la irrigación y del drenaje. Arterias irrigación, venas drenaje. Otra situación que vamos a encontrar es que todos los órganos tienen inervación. Inervación quiere decir que tienen un montón de nervios, ¿sí? Esos nervios pues, nos van a dar las funciones tanto aferentes como eferentes. Aferentes quiere decir que son la información que recogen de ese órgano. Todo lo que se genera en ese órgano, ya sea dolor, movimientos, sensaciones, lo que sea. Y las eferentes son las fibras que vienen del cerebro para decirle a ese órgano qué hacer. Entonces todos los órganos tienen ese dos tipos de fibras nerviosas que los inervan. ¿Sí? Entonces todos los órganos tienen irrigación, drenaje e inervación. Solamente que pues más adelante que veamos ya aparato circulatorio, vamos a ver con más detalle cada una de las circulaciones. Ahora, las siguientes dos porciones del intestino delgado son tanto el yeyuno como el ilion. Son las más largas, son hasta cierto punto relativamente fáciles de describir. Al ser de 6 a 7 metros de longitud, las vamos a encontrar plegadas dentro de la cavidad abdominal. Además, en su interior, pues la mucosa, igual que en el estómago, se va a encontrar plegada en sí misma eh, para poder cubrir una mayor cantidad de superficie. ¿Sí? Entonces, este duodeno y yeyuno y el ilion ya nos integran todo el intestino delgado. ¿Sí? En el caso del yeyuno y el ilion, estos se van a extender desde el final del duodeno de la porción ascendente en el ángulo de Treitz, que es una porción donde se une la porción ascendente del duodeno, perdón, con la primera porción del yeyuno, y hay un ligamento ahí que se llama ligamento de Treitz, y ahí se forma ese ángulo, el ángulo de Treitz. Entonces todo lo que está por arriba de ese ángulo es tubo digestivo superior,
Todo lo que está por debajo es tubo digestivo inferior. Y va a terminar en la válvula ileocecal, en la unión entre el ilion y el colon. Ahora recuerden que de los 6 a 7 metros que mide todo el intestino delgado, el duodeno solamente mide 25 centímetros. Es la primera porción y sin embargo es la porción más corta. El resto, yeyuno e ilion, lo vamos a tomar así como yeyuno e ilion parejo, ¿sí? Porque tiene prácticamente las mismas características anatómicas. Está plegado, entre ambos mide 17 centímetros. Tiene 3 centímetros de diámetro a nivel del ángulo de Treitz, o a ese nivel empieza a medir esos 3 centímetros. Y esos 3 centímetros, bueno, ese ángulo de Treitz también se le puede conocer como flexura duodeno-yeyunal, ¿sí? Recuerden que va las 4 porciones, una porción superior, una porción descendente, una porción inferior, una porción ascendente, ese sería el duodeno, y luego la porción del yeyuno. Entonces este ángulo que está aquí en rojo es el que se conoce como ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal. Luego este diámetro de 3 centímetros que inicia en esa flexura va a ir disminuyendo poco a poco, gradualmente, hasta llegar a 2 centímetros, cerca ya de donde termina a nivel ya del colon. Ahora bien, duodeno y yeyuno e ilion no tienen realmente mucha diferencia, salvo que lo que es el diámetro. El ilion tendría que ser un poquito más sinuoso que el yeyuno y un poquito menos largo. Y vamos a encontrarlo si dividiéramos el abdomen en 4 porciones, al menos todo lo que encontramos por debajo del epigastrio y de los hipocondrios, o sea, todo lo que es el mesogastrio y el hipogastrio, flancos y fosas ilíacas, lo dividimos en 4 cuadrantes. Los 2 cuadrantes superiores los va a ocupar el yeyuno, los 2 cuadrantes inferiores los va a ocupar el ilion. ¿Sí? Y se va a encontrar todo esto enmarcado en lo que sería el colon. ¿Sí? El colon es toda esta porción en verde, nada más que aquí está cortado el colon transverso. ¿Sí? Todo esto en verde es el colon. Es lo que va a enmarcar. La unión ileocecal lo vamos a encontrar aquí marcada en azul. ¿Sí? Es donde termina ya completamente el tubo digestivo. Ya de ahí en adelante empieza, perdón, donde termina el intestino delgado. De ahí continúa como intestino grueso. Ahora, esta porción del tubo digestivo va a tener curvaturas o pliegues o sinuosidades. ¿Sí? Las sinuosidades pues vienen a ser estas curvas que se arman, que se forman por lo plegado de la gran longitud del tubo digestivo. ¿Sí? A estas sinuosidades se les va a llamar asas intestinales. ¿Sí? Son un total de entre 15 y 16 sinuosidades de todo yeyuno e ilion. ¿Sí? También pues resulta que podemos diferenciar yeyuno de ilion porque las asas del yeyuno son horizontales, o sea, corren en dirección horizontal, mientras que las de el ilion corren en dirección vertical. ¿Sí? Ahora ya viendo un corte de lo que sería el ilion, aquí podemos verlo por dentro, es prácticamente igual que como vimos el duodeno en su interior. ¿Sí? Si observan, pues sigue teniendo los mismos pliegues. Estos pliegues siguen siendo iguales, idénticos a como eran en el duodeno. Sirven para absorber sustancias tales como nutrientes y agua. Las capas van a ser iguales que en el duodeno. Tenemos una capa mucosa, la más interna, una capa submucosa de tejido conjuntivo que también involucra lo que sería la muscularis mucosae y la irrigación de esta. Tiene 2 capas de músculo, como otras partes del tubo digestivo, una capa más interna que es circunferencial y otra más externa que es longitudinal. Y ya hasta afuera tiene una capa cerosa de mesotelio que va a recubrir todo el intestino.
Y aquí tenemos el ilion, ¿sí? Por fuera pues se ven prácticamente iguales, las capas vienen a ser iguales, salvo que en su interior, ya como está por pasar a convertirse ya en colon, ya no encontramos tantos pliegues en su mucosa, se encuentran menos pliegues en su mucosa y hay más estructuras glandulares de secreción en su interior. Y este sería un corte interno ya de la porción de integración entre el intestino delgado y el grueso. Entonces aquí lo que observamos es la válvula ileocecal con sus repliegues que hay alrededor. Es esta especie de papila mucho más grande, ¿sí? Aquí la vemos mejor. Ese es el punto de unión entre el tubo digestivo en la porción del intestino delgado con el grueso. Ahora, otra cosa que observamos en la imagen es aquí el fondo de saco. Este fondo de saco se conoce como ciego porque pues termina, no va a ninguna parte. Es un fondo de saco ciego que no tiene un final, por así decirlo, como una bolsa. Tiene agregado la apéndice vermiforme, ¿sí? Que es esta prolongación. Esta apéndice vermiforme no tiene en sí una función como tal, solamente pues contiene tejido linfoide que podríamos decir que es similar al tejido linfático que encontramos en las amígdalas. Aquí vemos una comparativa de tanto de yeyuno como de ilion. Las capas siguen siendo las mismas capas, una capa de mucosa, una capa de tejido conectivo, una capa de muscular circunferencial, una capa muscular longitudinal y por último una capa de serosa. Pero en el interior sí encontramos diferencias, ¿sí? Encontramos más pliegues en lo que es aquí arriba en el yeyuno que menos pliegues en el ilion. En este cuadro pues podemos ver las diferencias más marcadas de que vamos a encontrar pues entre yeyuno e ilion. Primeramente pues tenemos el color, va a ser un rojo más oscuro en el caso del yeyuno, un rosa más pálido en el caso del ilion. El diámetro es una de las principales características, que va a ser de 2 a 4 centímetros en el caso del yeyuno. Dice 2 a 4 porque pues va a ir disminuyendo, y de 2 a 3 en el ilion. En el caso del grosor de las paredes va a ser mucho más gruesa y fuerte las paredes que conforman al yeyuno en comparación a las del ilion, que son más delgadas. Sí, la vascularización va a encontrarse más vascularizado el yeyuno que el ilion. Esto de los vasos rectos y las arcadas lo vemos cuando veamos la irrigación. La grasa del mesenterio. Recuerden que el mesenterio pues es una especie de membrana que va a envolver a los intestinos, ¿sí? Vamos a encontrar mucha más grasa del mesenterio del ilion que en el del yeyuno, ¿sí? Y los pliegues circulares del interior, como vimos en los cortes que ya les mostré hacia atrás, algunas diapositivas, son mucho más grandes, altos y numerosos en el caso del yeyuno que en el caso del ilion. Ahora, en el caso del mesenterio, es este pliegue que estamos viendo aquí, lo voy a colorar de morado. Es esta membrana que va a conectar al intestino delgado con las paredes. Sí, aquí está. Ese mesenterio va a tener una longitud de unos 15 centímetros. Tiene una forma de abanico y es un pliegue de peritoneo. Peritoneo que va a estar formado de mesotelio, ¿sí? Un tipo de epitelio de recubrimiento. Tiene forma de abanico, como acabo de mencionar. Va a conectarnos tanto yeyuno como ilion entre sí con la pared posterior del abdomen. En él encontramos los vasos mesentéricos, que son los que se van a encargar de irrigarnos esta porción del intestino, así como nódulos linfáticos, grasa que ayuda a proteger los intestinos y los nervios que se encargan de la inervación del intestino. Ahora pues rápidamente aquí lo que nos va a dar la irrigación hacia grandes rasgos es esta arteria. ¿Sí? Esta arteria es la arteria mesentérica superior. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, esta arteria nos va a dar todas las ramas que van a irrigar el intestino delgado. Entre ellas se les llaman arterias ileal y yeyunal, ¿sí? O arterias intestinales. Estas se van a anastomosar en forma de arco entre ellas, lo que va a formar arcadas. Esas arcadas, pues aquí las vemos, estas arcadas. ¿Sí?
Y de esas arcadas salen los vasos rectos, que son estos. ¿Sí? Ahora acabo de ocupar una palabra que creo que no habían escuchado. Voy a se les había explicado con anterioridad, que es anastomosis. La anastomosis es como se le nombra a la unión entre un vaso sanguíneo y otro. ¿Sí? O también se le puede llamar así a cómo se nombran las uniones entre los nervios, pero lo usamos principalmente para referirnos a la unión entre los vasos sanguíneos. ¿Sí? Ahora hasta aquí terminamos la clase de hoy. Continuamos mañana ya con intestino grueso.